Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En total ya llevamos 19 ya terminadas, esta es la 20ª. En este vídeo vamos a estudiar los dos tipos de biomoléculas que nos faltan por ver, las proteínas y los ácidos nucleicos, posiblemente las más importantes desde el punto de vista biológico, ya que controlan un montón de procesos en los seres vivos. Vamos a comenzar. Bien, los prótidos son polímeros de aminoácidos. Posiblemente estabais esperando otro título, posiblemente esperabais proteínas en lugar de prótidos, pero hay un pequeño matiz. Los prótidos, un tipo de prótidos son las proteínas, pero hay otros tipos además. Los polímeros más pequeños, hasta 10 aminoácidos unidos entre sí, se llaman oligopéptidos. Un poquito más grandes, entre 10 y 50 aminoácidos, están los polipéptidos. Y finalmente, las proteínas son los prótidos de mayor tamaño, con más de 50 aminoácidos unidos entre sí. Por cierto, que el enlace que une entre sí los aminoácidos se llama enlace peptídico. Los aminoácidos tienen una estructura química sencilla y fácil de entender. Presenta dos grupos funcionales, que son precisamente los que le dan el nombre. El grupo carboxilo, es decir, son ácidos, y el grupo amino, es decir, son aminas. De ahí el nombre conjunto de aminoácidos. Como podéis ver en la fórmula general, tanto el grupo carboxilo como el grupo amino están unidos al mismo átomo de carbono. Ese átomo de carbono, central, importantísimo en los aminoácidos, recibe el nombre de carbono alfa. Y como todo átomo de carbono, necesita tener cubiertas sus 4 valencias, de modo que las 2 que le faltan por cubrir están ocupadas siempre por un átomo de hidrógeno y la última por una cadena variable que se llama radical o cadena lateral. Precisamente la diferencia de unos aminoácidos a otros es la naturaleza de esta cadena radical, de esta cadena lateral, y es el criterio que vamos a utilizar para clasificar los aminoácidos. Bueno, pues aquí tenéis los 20 aminoácidos que pueden aparecer en las proteínas. Se pueden clasificar en estos 5 grupos. Vamos a ver. Este primer grupo son los aminoácidos que tienen la cadena lateral apolar y alifática. Eso quiere decir que interaccionan con más dificultad con el agua y que las cadenas no son cíclicas. Por eso es lo que significa alifático. Ahora me paso a este otro grupo, que son aminoácidos también apolares, es decir, que no interaccionan fácilmente con el agua, pero que la cadena lateral, en lugar de ser lineal o ramificada, es cíclica. Concretamente, se les llama aminoácidos aromáticos, porque derivan del benceno, que tiene esta estructura hexagonal con dobles enlaces alternados que podéis observar. El resto de los aminoácidos tienen cadenas polares. Estos de aquí las tienen polares pero sin carga. Esto de que se pueda ser polar sin tener carga es algo que estudiaremos en el próximo curso. Y los dos grupos que nos quedan son aminoácidos polares que pueden tener carga. Y claro, hay dos posibilidades. Los que pueden tener carga positiva, que son estos 3, y los que pueden tener carga negativa, que son estos 2 de aquí abajo. No os he dicho los nombres de los aminoácidos, están en inglés, pero vamos, simplemente hay que castellanizarlos. El nombre es muy fácil. Y el próximo año ya veremos las abreviaturas que se utilizan para
representar cada uno de los 20 aminoácidos. Un aspecto muy importante de las proteínas es su estructura, entendiendo como estructura de las proteínas la disposición en el espacio que tienen los aminoácidos que la forman. El próximo año lo estudiaremos más a fondo. Este año simplemente quería que conocierais los dos tipos principales de estructuras que pueden tener las proteínas, que son la estructura fibrosa, es esta de aquí, con las cadenas polipeptídicas formando filamentos, es decir, estructuras finas y alargadas, como si tuvieran solo una dimensión, y que lleva aparejado que sean proteínas insolubles, y al ser insolubles, habitualmente sus funciones van a ser funciones estructurales. Este tipo de estructura la tiene, por ejemplo, la queratina, que es la proteína que forma el pelo o las uñas o los cuernos, de modo que, eh, como veis, no están dentro de las células participando, por ejemplo, en reacciones químicas, en procesos fisiológicos, etcétera. Ese otro papel lo va a jugar el otro tipo de estructura, que es la estructura globular. Las proteínas con estructura globular tienen una forma tridimensional bien definida, digamos. Eso sí, la forma puede cambiar, de unas proteínas a otras cambia, pueden tener formas características, de hecho tienen formas características cada una de ellas, y suelen ser proteínas solubles. Al ser solubles, pues lo que os decía antes, pueden estar en el citoplasma de las células y participan en reacciones químicas, en procesos fisiológicos, etcétera. Y hay una propiedad de las proteínas que es interesante y que tiene que ver con la estructura. Y es que las proteínas se pueden desnaturalizar. Cuando una proteína está en su estado, digamos, normal, se dice que está en su estado nativo o que presenta su estructura nativa. Pero cuando es sometida a determinados factores, los dos más comunes son una elevación de temperatura o un cambio en el valor del pH, entonces las proteínas pueden perder la estructura. Y cuando han perdido la estructura se dice que están desnaturalizadas y el proceso se llama desnaturalización. Este proceso, además, la mayor parte de las veces es irreversible, de modo que si una proteína es desnaturalizada, pierde su funcionalidad por completo y ya no la puede volver a conseguir. En algunos casos se puede hacer reversible y a partir de la estructura desnaturalizada se puede recuperar la estructura nativa. Las funciones que pueden desempeñar las proteínas son tremendamente variadas. No vamos a estudiar todas este año, pero sí a citar algunas de las más importantes. Por ejemplo, la función estructural, como la que realiza el colágeno, o la función de transporte que realiza la hemoglobina, ya sabéis que transporta el oxígeno en la sangre. Otras proteínas tienen una función hormonal o biocatalizadora, como la insulina, que regula el nivel de azúcar en la sangre. No es muy frecuente, pero también hay algunas proteínas cuya función es de reserva, como la albúmina que se encuentra en la clara del huevo. Y finalmente, algunas tienen función defensiva, inmunológica, como las inmunoglobulinas y los antígenos que participan en la respuesta de nuestro sistema inmunitario.
Los ácidos nucleicos son las moléculas posiblemente más mediáticas en los medios de comunicación, especialmente el ADN. Acapara muchas veces las noticias en los medios de comunicación. Realmente hay, como vais a ver, dos tipos de ácidos nucleicos, los conocéis ya, el ARN y el ADN. Y los dos tienen unos componentes comunes, que son concretamente tres. Una molécula de pentosa se une a una molécula de fosfato y a una base nitrogenada. La unión de estos tres componentes forma un nucleótido. Estos nucleótidos son ligeramente distintos en el ARN y en el ADN. En el ARN la pentosa es ribosa, mientras que en el ADN la pentosa es desoxirribosa, de ahí el nombre de ADN, ácido desoxirribonucleico. Respecto a las bases nitrogenadas, hay 5 tipos en total. Algunas están presentes tanto en ARN como en ADN, como son la adenina, la guanina o la citosina. Sin embargo, la timina solo está en el ADN y el uracilo solo está en el ARN. Los diferentes ácidos nucleicos tienen distintas funciones. En el ARN o RNA, como veis aquí, se pueden distinguir 3 tipos. El ARN mensajero es un ARN lineal en forma filamentosa y que debe su nombre a que actúa como mensajero de la información que contiene el ADN hasta los ribosomas, es decir, lleva la información del ADN, que en la célula eucariota se encuentra en el núcleo, hasta los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. El segundo tipo es el ARN ribosomal o ribosómico, que tiene una función estructural. Junto con ciertas proteínas, constituye los ribosomas, que son los orgánulos encargados de fabricar las proteínas. Y finalmente, el ARN transferente o de transferencia tiene como misión transportar los aminoácidos que están dispersos en el citoplasma hasta los ribosomas para poder fabricar las proteínas. El ADN es una molécula más compleja que el ARN que acabamos de ver. Los ARN son moléculas monocatenarias, están formadas por una hebra de nucleótidos unidos entre sí. Sin embargo, el ADN forma una doble hélice. Esta doble hélice está integrada por 2 cadenas de nucleótidos enlazados entre sí. Cada una de estas cadenas se dispone de forma antiparalela, es decir, si una va de arriba abajo, la otra va de abajo arriba. Además, se constituye en los laterales un esqueleto pentosa-fosfato, es decir, formado por la sucesión de pentosas y fosfatos de los nucleótidos que están enlazados, quedando las bases nitrogenadas hacia los laterales. Esto permite que queden orientadas dichas bases entre sí, procedentes de cada una de las cadenas, y que puedan unirse mediante puentes de hidrógeno. La unión entre las bases no puede ocurrir de cualquier manera. Las bases son complementarias y, concretamente, siempre se aparean la adenina con la timina y la citosina con la guanina. No puede ocurrir de ninguna otra manera. Bueno, de momento no vamos a ver nada más de los ácidos nucleicos hasta el próximo curso. Y con esto terminamos el vídeo de hoy y también el tema no. Hemos terminado el bloque de bioquímica. Todavía nos queda por ver ahora la organización por encima del nivel molecular de los seres vivos. Me despido de esta nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo, deseando como siempre que os haya sido útil. Hasta el próximo vídeo.